Estoy grabando y compartiendo, ¿no? ¿Usted me puede confirmar, por favor? Sí, sí, Ya, se bueno. ve todo. Ya, entonces vamos a comenzar otra vez con Arnero. Voy a hacerla bien rapidita para que pasemos al tiro moliendo. La clase es a las 7, así que para que tengan un descanso breve antes de la clase. Yo igual me alargo siempre a mi ayudantía, así que eso. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio que el que estaba ayer. Tenemos un producto de un molino SAC, descarga su pulpa sobre un arnero vibratorio que opera con un módulo de poliuretano. Este es otro tipo de arneros que tienen su propia tabla. Entonces se ocupa otra tabla. El objetivo del arnero es enviar a la cuba del molino el material bajo media pulgada. Entonces, primer dato, el arnero o sea, el objetivo del arnero es enviar a la cuba del molino el material bajo media pulgada. Entonces, este dato es súper relevante. ¿Por qué? Porque esa es la abertura con que yo voy a dimensionar mi arnero. ¿Por qué? Porque yo quiero sesgar mi material que viene en bajo media pulgada y sobre media pulgada. Entonces, dato, media pulgada, que será cicloneado y enviado al molino de bola secundario y el sobretamaño será enviado a un chancador tipo terciario llamado chancador de Pemex. Después nota, el revestimiento del arnero no será de alambre de acero, sino de módulo de poliuretano, de los cuales se describen en la tabla adjunta. O se muestra después. El arnero es tipo MN, describe el área de arnero necesario para este trabajo, selecciona el arnero industrial adecuado, el cual hasta puede ser el doble al ser alimentado por el... Ya, ese dato es como... No lo toman en consideración. Entonces, tenemos un molino y según este diagrama nos dice que tenemos dos arneros. Estos dos arneros son iguales, solamente que es para dividir el material que viene del molino SAC. Dato, segundo dato, o sea, tercer dato. Teníamos que queríamos sesgar nuestro material por media pulgada. Entonces ahí tenemos la abertura de la malla del arnero. Segundo dato, trabajamos con pulpa. ¿Y esta pulpa qué es? 75% sólido. Entonces, ejemplo, si yo tengo 1000 toneladas de pulpa, significa que yo tengo 750 toneladas que es sólido. Entonces, el arnero va a clasificar, o sea, mejor dicho, yo lo voy a dimensionar con ese 75% y no con el 100% de la pulpa. ¿Y por qué esto? Lo repito, porque el arnero no clasifica agua, no clasifica pulpas, clasifica solamente sólido. Entonces, si mi molino SAC me entrega 1000 toneladas por hora de pulpa, mi arnero yo lo voy a dimensionar con 750 toneladas. Ese es otro dato. Y tercer dato es que tengo dos arneros. Me lo dicen por diagrama. Entonces, tengo que entrar material, o sea, el molino SAC me entrega un material y yo lo separo por media pulgada. El que se retiene se va a un chancador de pebbles y el que pasa se va a un molino de bolas. Me dan la curva granulométrica con mis porcentajes pasantes y mis tamaños respectivos a cada porcentaje pasante. Y el comportamiento, ese tonelaje de pulpa en el molino son 1667 toneladas por hora de pulpa. Comportamiento de ruptura poliédrica o cúbica y densidad aparente sólido es 1,72. Recuerden que cuando yo quiero dimensionar un arnero, yo utilizo un T, vendría siendo el flujo volumétrico. Entonces yo quiero tener la entrada del material al arnero en volumen por hora. Y ahora lo tengo por toneladas por hora. Entonces, dato, densidad aparente. Y este es la tabla para el tema del módulo de poliuretano, donde dice el número, la abertura que va a tener, la altura, no se sirve eso. Área útil, que ese es para el Q6, acuérdense de los factores de corrección. Y dice autolimpiante, que es como más que nada por el tema de si lo vais a comprar, pero nosotros lo que queremos dimensionar solamente. Este es como dato extra. Entonces, datos importantes, otra vez. Material bajo media pulgada. Otra vez, repito, lo siento, pero la repetir. Bajo media pulgada, el material que esté bajo media pulgada, o sea, que pasa por el arnero, se va al molino de bolas. Y el que se retiene va a un chancador de pebbles. El comportamiento pulpa molino SAC, 75% sólido. Tonelaje de la pulpa, el comportamiento de ruptura, la densidad aparente y el porcentaje pasante. Esto lo voy a saltar porque ya lo vimos. De acá. ¿Cómo influye en el ejercicio? Se tiene que la pulpa es 75% sólido con ese tonelaje en total, por lo que el sólido de esa pulpa sería
el porcentaje 75% y vendría siendo 1250 de sólido en la pulpa. En otras palabras, si presenta una pulpa y su porcentaje sólido, para determinar el sólido de la pulpa sería lo siguiente. Ahí está como más raro redactado. Pero sólido de la pulpa es igual al tonelaje total de la pulpa por el porcentaje de sólido en la pulpa. ¿Dudas? No, Pipe. Ya, bueno. No, sí. Ya, esta es la fórmula. Había un flujo, había un P que dependía del factor de seguridad, si es que yo sabía lo que había antes o después. Teníamos un C, que es el factor de la capacidad, en volumen por metro cuadrado por hora. El M, el K y los Q. El M era el factor de material retenido, el K la alimentación, que es menor a la mitad de la abertura del arnero. En palabras simples, es cuál el porcentaje alimentación que es menor a la mitad. Espera, factor de capacidad en volumen por hora, ya sí. Entonces, tenemos para determinar el T. Nosotros teníamos el material en toneladas por hora. Y el T me lo piden en volumen por hora, metros cúbicos por hora. Entonces tenemos que el material alimentado a la densidad y la densidad que son el material de sólido y la densidad aparente. Yo estas dos las divido y obtengo mi flujo volumétrico en metros cúbicos por hora. Y este T equivale a 726,9 metros cúbicos por hora, para este caso. El P, yo conozco el P, ¿por qué? Porque yo sé que el material que va a ingresar al arnero viene de un molino SAC y sé qué pasa después, o sea, yo sé que si el material se retiene, se va a un chancador de pebbles, y si es que el material es pasante, se va a un molino de bolas. Entonces yo conozco lo que pasa en el proceso en sí. Entonces como yo conozco el proceso, mi factor P va a ser igual a 1, no a 1,4. Porque acuérdense que 1,4 es cuando yo desconozco lo que pasa o sea, es un factor desconocido. O sea, yo no desconozco lo que pasa antes o después del arnero. Yo ahora lo conozco porque me dicen, si se retiene material va a esta parte, y si el que pasa va a esta parte, y el que me entregó el material al arnero es un molino. Entonces yo sé lo que pasa. Para este caso va a ser 1. Entonces tenemos el T y el P listos, y nos falta calcular el C, el M, el K y los Q. Entonces, el C depende del tamaño del arnero. ¿Cuánto es el tamaño del arnero que necesitamos? Dice, el objetivo del arnero es enviar a la cuba del molino el material bajo media pulgada. Entonces, tamaño del arnero es de media pulgada. ¿Cómo se determina? A través de las siguientes gráficas. Hay dos gráficas para C. ¿Por qué? Se ocupan dos más que nada porque si uno abarcara todas las pulgadas que uno puede tener como de abertura del arnero, vendría a ser una tabla muy grande. Entonces la tabla se divide en dos, para aberturas mayores a 1 pulgada y para aberturas menores a 1 pulgada. Como está hablando de una de media pulgada, no se ocupa esta porque esta es para mayores de 1 pulgada, se ocupa la de menores para 1 pulgada. Entonces, ¿cuál se ocupa en este caso? La de menores de 1 pulgada. ¿Cómo se usa? Primero, identificar el tamaño del material que queremos arnear. En este caso es de media pulgada. Segundo, tirar una línea vertical desde el tamaño identificado hasta la curva del gráfico. Esta curva. Voy a ocupar un puntero láser. Chucha. O sea, perdón, me equivoqué. Ya. Esta curva. Esta es la curva se menciona adelante. Tercero, desde la curva del gráfico, intersectarlo con una línea horizontal. Cuarto, determinar el valor de C. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ubicamos, buscamos media pulgada, trazamos una vertical, esta vertical la intersectamos con la curva, y desde esta intersección se tira una horizontal hacia el eje Y. Me fui para atrás. Hacia el eje Y, y así obtenemos el C. El C va a estar entre 23 y 24, por lo que se utilizará 23,5. Lo dije ayer y lo repito. Nosotros con la CONA no vamos a hacer aguja en el tema de hoy. Tiene esta, acá era 23,7 y en verdad era 23,4. No. Tampoco si la cuestión era 25 no van a poner 28, porque obviamente va a cobrar malo. Pero lo más aproximado posible. Pueden poner obviamente esto. Por ejemplo, si ubican acá, ustedes se ubican acá obviamente, ustedes ponen, el C se encuentra entre 22 y 24. O sea, entre 23 y 24, y se utilizará 23,5, que es el promedio entre los dos.
Con eso basta y sobra y tienen de la parte buena. Pero yo les recomiendo que mejor lo digan porque la prueba 2 siempre se revisa con más aguja y se quiere que uno, o sea, se quiere que por su parte se escriba todo lo que estaban haciendo, el procedimiento, las decisiones, todo, como recomendación. ¿Duda hasta acá? Voy muy rápido, me dicen, por favor. Ya, no hay duda. Nada. Ya, entonces tenemos el C. Entonces tenemos el T, tenemos el P y tenemos el C. Después, el M se obtiene desde el análisis granulométrico considerando el material retenido por el tamaño seleccionado. O sea, se ocupa el porcentaje retenido de la malla, o sea, de la abertura de la malla. En este caso, media pulgada. El retenido, acuérdense. Este es el pasante en media pulgada, pero yo quiero el retenido, por lo que sé, bueno, acá está retenido, esto es 100 menos el pasante, que es base 48%, entonces el retenido en media pulgada es de un 48%. Yo este valor lo ocupo y lo ingreso a la gráfica. Entonces, esta es la gráfica para M. Si se dan cuenta, la tabla de M es en porcentaje, entonces se ocupa solamente una tabla, porque acá está representado del 0 al 100%. ¿Yo qué hago? Me ubico en 48%. ¿Cómo se usa? Primero, identificar el retenido en el tamaño seleccionado, en este caso 48%. Segundo, tirar una línea vertical desde el retenido identificado hasta la curva del gráfico. Tercero, desde la curva del gráfico, intersectarlo con una línea horizontal. Cuarto, determinar el valor de M. Lo mismo, nos ubicamos en 48%, una vertical, la intersectamos con la curva que está en el gráfico y después luego una horizontal al eje Y. Y ese va a ser el valor de M. En este caso es 1,16. Tenemos el M listo, nos falta el K. Se termina con el porcentaje de material que es menor a la mitad del tamaño seleccionado. Entonces, leyendo. Si nuestro tamaño seleccionado es media pulgada, hay que encontrar el pasante en la mitad de ese tamaño, o sea, en un cuarto de pulgada. Entonces hay que encontrar el pasante en 0,25 pulgadas. Entonces, ¿cuál es el tamaño? El pasante en 0,25 pulgadas es 37%. Este va a ser el valor que yo voy a utilizar para ingresarlo al gráfico de K. Entonces, ¿cómo se usa? Primero, identificar el porcentaje del material que es menor a la mitad del tamaño seleccionado. En este caso es de un 37%. ¿Por qué un 37%? Porque nuestro tamaño real era media pulgada y la mitad es 0,25, un cuarto pulgada. Y este es el retenido, o sea, este es el pasante asociado a ese tamaño. Segundo, tirar una vertical desde el valor identificado hasta la curva del gráfico. Tercero, desde la curva del gráfico, intersectarlo con una línea horizontal. Cuarto, determinar el valor de K. ¿Qué hacemos? Este es el gráfico de K. Lo mismo para el caso de M. Estos dos valores o estos dos gráficos son porcentuales. Entonces yo tengo del 0 al 100. Entonces, el único gráfico o el único valor que hay que encontrar por dos tablas, o sea, hay que ver qué tal ocupar, es para el caso de C, que ahí se diferencia por el tamaño de la malla. En el caso hay una tabla para mayores de 1 pulgada y para menores de 1 pulgada. Entonces lo mismo, 48, una vertical, se intersecta con la curva y después luego se tira una horizontal, obteniendo así el valor de K. ¿Cuál es el valor de K? 0,95. Entonces, tenemos el T, el P, el C, el M y el K. ¿Cuál nos falta? Todos los Q, que son 6. Y esto depende de la geometría, de lo que uno quiere y de lo que en realidad como que ocupa todo. Se ocupa como varias cosas. Son factores de corrección que se les conoce. Entonces, mira, yo se lo juro, se les mentiría porque siempre se ocupa uno como el de rectangular 2 por 1. Yo no me acuerdo por qué, pero yo cuando hice el semestre pasado siempre se ocupaba el 2 por 1, a no ser que a uno le dijeran ocupar este S o S. Así que para este caso, el Q1 va a ser de 1,15. El Q2 nos decían fórmica cúbica, o sea, forma cúbica o poliédrica. El Q3 me dice el rango de operación en agua. Bueno, sabemos que estamos operando en pulpa, entonces hay que buscar qué rango opera la malla de 1,2 a media pulgada, o sea, de media pulgada a 1 pulgada, porque lo dicen, nos dicen que es una pulpa. Q4, porcentaje de H2 de agua superficial, caso arneado en seco. 1, no, este caso se ocupa en pulpa, así que se ocupa 1. El Q5 se refiere a qué posición tiene la malla o el arnero que se está dimensionando.
Esto se ocupa para cuando tenemos arneros o sea, tenemos en un arnero, tenemos 4 mallas o 3 mallas, por ejemplo. Pero en este caso, como en el arnero hay solamente una malla, se ocupa el deck superior. En el caso que tuviéramos 2 mallas, para la primera malla se ocupa el deck superior y para la segunda malla se ocupa el deck segundo. Caso tercero, obviamente, si tenemos una tercera malla, se ocupa el deck tercero. Y el porcentaje de área libre depende de la tabla del politerano, de esta. No se va a ocupar esta porque nos dicen que la abertura de la malla, pero tenemos que la malla es rectangular, así que se ocupa 1, o sea, media pulgada por 1. Ya, bueno, acá ocuparon 1,25. No sé por qué en verdad. Voy a rolarme atrás para ver si dice algo en el enunciado. Eso lo voy a averiguar, chiquillo. Porque en la elementería se dijera que sí sé esa parte. Ya. Ya acá se ocupaba, este estaba bien, se ocupó de forma cúbica, se ocupó se ocupó el deck superior. Entonces tenemos que como Q6 es 48, implica que este valor es de 0,95. Q6. Bueno, acá ocuparon este. Hoy, pero se dan cuenta que yo no miento. En la ayudantía pasada, la de ayer, ocupaban este. Y era el mismo ejercicio. Y en la ayer ocupaban también este. Es que esta ayudantía tiene errores. Según yo, sí, este. Este, y para este caso, ese. Esta ayudantía, el ayudante del semestre pasado le ponía errores a propósito para la gente que no iba a su ayudantía. Así que, cuidado con ese temita. Entonces, por lo que el QN va a ser. ¿Y qué hace acá? Pero para este caso se dice que es 0,85. ¿Qué? Vamos a ocupar el 0,95 este. Este vamos a ocupar, este QN. Después, bueno, después se multiplican todos los Q, o sea, todos los valores asociados a cada Q, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Ya, y después con esta área, bueno, con esta, porque nosotros cogimos esta, sí, con esta uno va a dimensionar, o sea, se va al catálogo de los arneros. Y dos arneros, acá, bueno, acá tienen que obviamente, como les recomendé ayer, hacer la multiplicación de este por este, de este por este, y así es lo más fácil. En este caso se escogió el 624, 2, este. Y voy a calcular el tiro con mi calculadora. 6 por 2. Acá la área de este arnero, del 624 raya 2, guión 2, o sea, slash 2, es 14,4. Acá tienen un área de 21,01. Entonces lo que hace esta área se divide en 2. ¿Para qué? Para ocupar así dos arneros. Recuerden que nosotros nos pidan dos arneros de primer momento. Entonces esta área se divide en 2 y nos va a dar 10,05, supongo. Así que hay que buscar arneros con un área de al menos 10,05. Para este caso se ocupó, o sea, de un área de 14,4. Entonces va a tener una holgura asociada. Eso. ¿Alguna duda? Con respecto a arneros. Ni una, ni una, ni una. No, nada. Ya, bueno. Voy a pasar a la siguiente de molino. Molinos. Ya, chiquillos. ¿Se está viendo, no? Sí, Pepe. Ya. El molino o el proceso de la molienda es la continuación del proceso de cominución. Ya sea lo que uno quiere, bueno, en este caso, como es molino,
o sea, los materiales o los minerales que ocupan los molinos son los minerales sulfurados, los no lixiviables. ¿Y qué busca uno con esto? Es liberar lo máximo posible el mineral de interés. Y eso uno lo obtiene moliendo el material. Este proceso es bien ineficiente, por así llamarlo, por así decirlo, mejor dicho, porque gasta mucha energía. Y casi toda la energía que se ocupa para moler supuestamente este material, o la pulpa, se ocupa para en sí mover el molino. Entonces la energía que realmente se ocupa para moler la roca o el material es súper pequeña. Casi todo se lo lleva para moler, o sea, para mover el molino en sí. Entonces acá vamos a tener conceptos claves, como Work Index, como el F80, como el P80 y miles de cosas. Existen varios tipos de molinos. Está el molino HPGR, está el molino de bolas, el molino de barras, el molino SAG y esos cuatro. El profe creo que, me parece que antes sí enseñaba, hace un par de años, yo creo, antes de la pandemia, sí enseñaba todos estos tipos de molinos. Igual que los chancados, antes también pasaba chancado de cono y todo el tema. Y sí los dimensionaba. Pero en este curso se ve más que nada molino de balas, o sea, de barras y de bolas. Entonces, tenemos, esto es lo que mostré la... Espérame, ya está bien. Esto es lo que mostré ayer de los circuitos que existen en minería con minerales lixiviables y no lixiviables. El tipo de tecnología y el circuito. Algunos se crearon para supuestamente reemplazar a un chancador secundario y terciario, pero creo que ahora ni se ocupan, o sea, creo que sí se tiene molino SAC, pero es como un molino primario. Pero igual se tiene un chancador secundario o terciario, en algunos casos. Así que no hay un equipo no existe un equipo que haga todo el trabajo. Es, por ejemplo, si uno le mete, o sea, si uno le ingresa material muy grueso al molino, el molino no te lo va a moler, porque es muy grande. Lo mismo para el chancado. Si uno al chancado le mete material muy fino, no se lo va a moler. Entonces, por eso existen estos equipos para cada material. Y por eso se ocupan los arneros. O sea, los arneros por eso se ocupan porque son eficientes, porque así el arnero selecciona el material que pasó. Porque nunca un chancador o un molino funcionan 100%. Siempre va a pasar material que es un poco más grande. Entonces el arnero justamente es para esto, para no ingresar material grueso al molino que el molino no te lo va a moler. ¿Por qué? Porque es muy grueso. Igual lo mismo cuando uno pone un grizzly ante un chancador. Uno pone un grizzly para que material fino no entre al chancador. ¿Por qué? Porque el chancador no te lo va a disminuir más. Y se pasa, por ejemplo, ahí se reparte, pues se va ya sea a un chancador secundario, terciario o a un molino al tiro. Pero es por eso que se ocupan todos estos circuitos, para hacer más eficiente más que nada el proceso y hacer, por ejemplo, gastar menos energía, dimensionar los equipos con menos capacidad y todo un tema. Entonces, tenemos una copia de fino, ejemplo, este es el tambor alimenta a un molino, acá se le echa agua, material y entra una pulpa. La pulpa, esta pulpa va a ser un material y este material se va acá, cae acá y luego se va a un hidrociclón, porque el hidrociclón es especialista en, ¿cómo se llama? En clasificar lo que es pulpa. Entonces, este hidrociclón clasifica y lo que sale, que es el underflow, que después se va a ver obviamente, lo que sale por el underflow es lo que es material grueso. Entonces, este material que sale por el underflow vuelve a la molienda. Y lo que sale por el overflow se da flotación. Entonces, acopio, acopio al tambor, del tambor o del chancador. Bueno, tambor o chancador, creo que es un tambor. Del tambor al molino se le agrega agua para que forme una pulpa, acá muele, este sale por el truñón, creo que se llama, acá se le agrega más agua, porque el hidrociclón funciona mucho mejor con mayores cantidades de agua. O sea, entre que la pulpa tenga más cantidad de agua, el hidrociclón funciona de mejor forma y te clasifica de mejor forma. Si tienes muy poca agua, no te va a clasificar. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega más agua.
esta material que está acá con más agua se va al hidrociclón, el hidrociclón clasifica, el underflow es el material que es muy grueso y vuelve a la molienda. Y el material que sale por el overflow es material que cumple con la granulometría para ir a flotación. Lo mismo acá. Eso. ¿Alguna duda? Es un circuito bien sencillo y se entiende bastante en verdad. Bueno, acá hay los espesadores, los que son de limpieza, la remolienda y todo un tema. Eso ya es como, no se ve en este curso, creo que se ve en Concentra. Entonces, esta es la parte importante. Tenemos los pasos genéricos. Determinar la capacidad efectiva, la energía de Bond y los factores de corrección. Con estos tres valores, uno puede calcular el consumo de energía. Ahora, hay que preguntarnos, ¿tenemos el diámetro del molino o no? O sea, uno puede tener el número de equipos, o sea, uno puede conocer el número de equipos que requiere o uno puede no conocer el diámetro. En ese caso se tiene que determinar. Y después uno va con estas dos opciones a elegir la mejor opción del modelo y luego corregir los datos técnicos y elegir otra vez la mejor opción. Es un, se hace, ¿cómo se llama? Es, creo que lo dije ayer, es una solución como es iterativa, sí, porque hay unos factores de corrección que uno al corregir, por ejemplo, cambian, listo, al cambiar, uno tiene que volver a recalcular el modelo y así uno va. Pero en el curso casi nunca se recalcula porque siempre te da exacto. Pero por ejemplo en el libro que yo les mandé la otra vez, uno sí recalcula. Son 3 veces. Hay como un factor de error asociado y todo un tema. Yo les recomiendo mucho, mucho leer ese libro porque ese libro es súper bueno. Entonces, la mejor opción será siempre la que consuma una menor cantidad de energía o y menos equipos. Acá la energía es esencial. Es lo más importante, porque es mucha la energía que gasta. Entonces, tenemos determinación inicial, la capacidad efectiva, que va a ser las toneladas por día, dividido en 24, por la utilización efectiva de la planta de conminución. Después tenemos la energía de Bond, que va a ser 10 por el Work Index, que es la dureza, por 1 sobre la raíz cuadrada del P80 y menos 1 sobre la raíz cuadrada del F80. ¿Cuál es el P80? El P80 es el 80% pasante del material que sale del molino. Y el F80 es el 80% pasante del material que entra al molino. Luego tenemos que el consumo de energía es la energía de Bond por la pitatoria de los 7 factores de corrección por la capacidad efectiva dividido en la eficiencia eléctrica del motor, que casi siempre, siempre es 95%. Si a ustedes no le dicen cuál es la eficiencia eléctrica del motor, ustedes ocupen como 95%. Y si no se la o sea, si se la dicen, ocupa la que se le diga. Pero casi siempre es 95%. ¿Dudas? Yo me estoy viendo mis apuntes para decirles, porque yo igual el semestre pasado anoté todo, así que para... Ya. Entonces, estos son los factores de corrección que yo les mencionaba hace tiempo, creo que sí lo empecé a mencionar, pero estos son. Entonces, va a haber una tabla de factor de corrección para el molino de bolas y otro factor de corrección para el molino de barras. Este es para el molino de bolas y este es para el molino de barras. Entonces, tenemos, primer factor, humedad del molino. En el caso que se ocupe en húmedo, el factor de corrección va a ser 1. Si en el caso, o sea, miento, no va a ser corregido porque es como lo óptimo, entonces uno asume que es 1. En el caso que uno no trabaje en húmedo, la corrección va a ser 1,3. Entonces, factor 1 puede ser 1 o puede ser 1,3. ¿De qué depende? De la humedad. Si es húmedo, el factor de corrección en 1 va a ser igual a 1, y si es en seco, el factor de corrección en 1 va a ser igual a 1,3. Segundo caso, tipo de circuito. Si un circuito cerrado, el factor de corrección va a ser 1. Y si el circuito abierto,
depende de la tabla. Porque, bueno, en el libro que les mandé, en la página, no recuerdo qué página, dejen buscarlo el tiro, hay... ¿Dónde tengo el libro? Espérenme, dejen buscárselo el tiro para que lo anoten. Uy, mi libro. Yo le digo qué página es. Pero ahí va a depender de cuál es el porcentaje pasante en el circuito abierto. Por ejemplo, si tenemos un circuito abierto con un 50% pasante, el factor de corrección va a ser 1,035. Si tenemos un circuito pasante al 60, o sea, un porcentaje pasante del 60%, la corrección va a ser de 1,05. De un 70% va a ser igual a 1,1, de 80 de 1,2, de 90 de 1,4, hasta llegar al 98 pasante que va a ser de 1,7. Entonces, uno va a corregir en el factor 2 dependiendo del porcentaje pasante. De eso depende. Ahí le voy a decir después cuál es la página de la tabla. Después tenemos el diámetro del molino. Acá va a depender de qué diámetro a ustedes les den. Y en el caso que ustedes no le den el diámetro, ustedes van a decir mayor a 12,5. Ejemplo. A ustedes en el ejercicio le pueden decir que el diámetro es 17 o simplemente no se lo dicen. En el caso que ustedes no les digan el diámetro, ustedes tienen que asumir un diámetro, pero después ustedes ese diámetro lo tienen que corregir otra vez. Entonces, por ejemplo, si ustedes no le dicen el diámetro, yo voy a asumir que el diámetro del molino me va a dar mayor a 12,5. Entonces voy a ocupar un factor de corrección de 0,914. En el caso que me den el diámetro, puede ser que el valor sea porque creo que el mínimo del diámetro molino es 8 pulgadas, así que le pueden decir, no, el diámetro es 8 pulgadas. Entonces usted ocupa un factor de corrección 1. En el caso, por ejemplo, que les digan que el diámetro está mejor dicho, entre 8 a 12,5 pulgadas, ustedes van a calcular la corrección. ¿Y cómo va a ser? El 8 dividido en el diámetro, que va a estar entre 8 y 12,5, elevado a 0,2. Y en el caso mejor, así como el más óptimo, les dicen que el diámetro es mayor a 12,5. Y en ese caso ustedes ocupan este factor de corrección. Entonces, tenemos que para el factor 3, el factor de corrección puede ser 1, 0,914 o dependiendo del diámetro que está entre 8 y 12,5. ¿Dudas? Ya. Después dice F80 óptimo. Uno va a calcular el F óptimo. En este caso se calcula de esta forma. Entonces, el F óptimo se calcula, o sea, es equivalente a 4000 por la raíz cuadrada de 13 dividido en el Work Index. El Work Index que a ustedes ya se lo van a dar. O sea, que a ustedes ya se lo dieron. Entonces, con este valor óptimo, ustedes lo comparan con el F80. Y en el caso que el F80, que a ustedes también le dan en el ejercicio, sea menor al F óptimo calculado, ustedes ocupan un factor de corrección igual a 1. En el caso que el factor, o sea, que el F óptimo que ustedes calcularon sea, miento, acá tiene que ser mayor a F80. Y en el caso que el F óptimo sea menor al F80, ustedes calculan el factor de corrección. ¿Cómo se calcula? Con la razón de reducción. La razón de reducción es igual al F80 dividido en el P80, más el Work Index menos 7 por el F80 menos el F óptimo dividido por el F óptimo. ¿Alguna duda? Este es como el más larguito, después se entendió. Ya. Después dice el P80 con malla 200. Si el P80 es menor a 74 micras, se ocupa un factor de corrección igual a 1. En el caso que el P80 sea mayor
al 74 micras, uno lo corrige. Y va a ser el P80 más 10,3 sobre 1,14 por el P80. Ya sea tanto la humedad del molino, el circuito abierto o cerrado, el F80, el Work Index, el P80, todos esos valores ustedes se los van a dar al principio en el ejercicio. El único que no se los pueden dar puede ser el diámetro. Y ahí ustedes asumen. Después dice, razón de reducción. Recuerden que la razón de reducción es el F80 dividido en el P80. En el caso que esta razón de reducción sea mayor a 6, el factor de corrección va a ser igual a 1, que es el óptimo. El caso que sea menor a 6, uno lo corrige. ¿Cómo lo corrige? 20 por la razón de reducción menos 1,35 más 2,6 sobre 20 por la razón de reducción menos 1,35. Y el valor 7 depende del comportamiento del chancado, que en este caso se asume que siempre es óptimo, 1. Y el caso del molino de barras, se lo doy como que ustedes lo vean, pero es lo mismo. Es el mismo, por ejemplo, acá, por ejemplo, en el caso 2, no, el factor de corrección para el tema del circuito abierto o cerrado, siempre 1. O sea, siempre va a ser abierto en el molino de barras. Siempre se ocupa circuito abierto. Pues lo mismo, el tema de la humedad es igual, el molino seco, el tema del diámetro del molino, y todos estos temas son iguales, menos este y este, que acá no se ven. ¿Preguntas? Felipe, una pregunta, Dale. ¿cómo eso de que el óptimo y la corrección, o sea, siempre hace valor uno para esas características, ¿no? ¿Para estas? Ujú. Sí, porque es lo óptimo. En cambio, cuando tú lo corriges, o sea, acá estamos, todo esto es con el tema de la energía, por ejemplo, por si acaso, si tú te vas acá si tú multiplicas tu pitatoria, el caso óptimo es que acá todo sea 1. Entonces con el caso óptimo voy a gastar voy a tener un menos consumo de energía. Pero por ejemplo, el caso que yo corrija, tenga una corrección, espera, no, me pensé que estaba bañando mi mamá, lo disculpa. Pero por ejemplo, en este caso, cuando ocupo un molino seco, el corrección es 1,3. Entonces, si tú te das cuenta, acá yo tengo que poner 1,3. Entonces, a mí el hecho de ocupar un molino seco me hace gastar más energía. ¿Por qué? Porque los molinos trabajan mejor en húmedo. Digo para cada caso. Por ejemplo, en el caso del diámetro de 8, yo gasto, mi factor de corrección es 1 para el caso de 8 pulgadas. Pero cuando yo tengo molinos más grandes, gasto menos energía. ¿Por qué? No sé, pero gasta menos energía. Por eso el factor de corrección es menor a 1. Entonces, si yo multiplico acá algo menor a 1, el consumo me va a bajar. Más que nada por eso. Por eso se corrige. Es por el tema del consumo de energía. Si yo tengo valor óptimo, gasto tanta energía. Si yo tengo factores con corrección, gasto esta tal energía. No sé si contesté tu pregunta. O me fui a otra bola. Sí, Ah, no, bueno. tranqui. Gracias. Entonces, tenemos las fórmulas del molino. Esto es para sacar la potencia eléctrica. Ahí lo vamos a ver. Lo tengo anotado yo acá en mi guía. Espera un poquito. Ya, sí. Esta potencia eléctrica, cuando ustedes se la entregan o la calculan, está en HP. Entonces tenemos un KR que es el tipo de descarga del molino. El tipo de descarga del molino depende de si las cargas por rebalse, por diafragma o por diafragma y molino seco. Entonces, yo les voy a, bueno, en el libro que les mandé está todo eso detallado. Por eso se los mandé. Acá igual es como latoso decirlo porque son grandes los párrafos, pero depende del tipo de descarga del molino. Entonces, según el tipo de descarga, que a usted igual se los van a decir, usted van a aplicar un valor de KR, de KB. En este caso KR, pero es KB. Después tenemos un D, que el diámetro del molino, que está en pies. Este D está elevado a 3,5. Después tenemos el porcentaje llenado, que también se los van a decir, y esto está elevado a un A. Este A depende. Si estamos en molinos de barras,
va a ser 0,55, o sea, 0,555. Si estamos en uno de bolas, es 0,461. Después tenemos, ya, sí, después tenemos el porcentaje de velocidad crítica, que también se los van a decir. Ah, ya, esto me faltó decir también. Tanto este A, miento. El porcentaje, entra como porcentaje. Ya sea, si tengo un 35% de velocidad crítica, entra como 35 y no como 0,35. Lo mismo al porcentaje de llenado. Normalmente los porcentajes llenados van en molinos de bolas, van entre 32% a 36%, por ahí, por ese rango. Y en el caso de la velocidad crítica puede ir hasta un 70 y casi 75% si no mal recuerdo. Pero estos valores entran como porcentajes, entran como 75 y entran como 35, por ejemplo. Y el largo diámetro, si es desconocido, se utiliza 1,5. Entonces, esta potencia eléctrica, esperen, voy acá, ya sí. Ahora acá. Ah, bueno, acá dice. em, el KR es para barras y KB es para bolas. Porcentaje llenado, en barras van entre 30 a 40, estaba cerca, y en 32 para un gran molino de bolas a un 40%. Y para el porcentaje de velocidad crítica iba de un 60 o 70%, y en barras y en bolas 68 a 78%. Y el LD, que es la razón de largo diámetro, si no se las dicen, usted asumen que es 1,5. Y acá están estos valores que yo les decía. Del KR, para el caso de barras, que es el tipo de descarga, que era este que está acá, tipo de descarga del molino. Puede ser por rebalse, siempre, casi siempre por rebalse. Puede ser por parrilla central, molienda húmeda o por molienda seca. Y cada uno de estos tiene un valor asociado. Igual para el molino de bolas. Entonces, determinar el diámetro. Si ustedes se dan cuenta acá, nosotros tenemos una fórmula gigante con hartos valores, hartos conocidos, ya sea el tipo de descarga, el porcentaje llenado, porcentaje de velocidad crítica y la razón largo diámetro. Pero en el caso que ustedes no me den el diámetro, asumiendo ese caso obviamente, yo despejo el D, pero solamente despejo este D, porque yo este D o me lo dicen, me dicen la razón largo diámetro, o yo asumo que es 1,5. Entonces yo solamente tengo que despejar este D. Entonces, bueno, obviamente el D, raíz de 3,5 y todo el tema. Transformar el consumo de energía específica, me voy atrás, el consumo de energía, que era este, me voy para atrás, este está en kilowatt, sí, kilowatt. Y yo lo quiero en HP. ¿Por qué? Porque esta fórmula que está acá es en HP. Entonces, ¿qué hago cuando yo no tengo el diámetro? Calculo mi consumo de energía y despejo el D. Este consumo de energía lo transformo a HP para obtener así la potencia eléctrica. Sí, acá está. ¿Dónde está? Ya, sí. Y yo de esta forma, obteniendo ya la potencia eléctrica, teniendo el KR o el KB, el porcentaje de llenado, la cuestión de la velocidad crítica y el largo diámetro, puedo obtener el diámetro. Entonces, les pongo el caso hipotético. Si ustedes, en este caso, esta parte tienen que entenderla bien. Por ejemplo, que a usted en este caso no le daban el diámetro. Entonces ustedes acá en los factores de corrección asumían un diámetro. Por ejemplo, ustedes asumieron que el diámetro siempre iba a ser mayor a 12,5. Entonces ustedes asumieron un factor de corrección de 0,914. Entonces, pero cuando ustedes calcularon acá el diámetro, de esta forma les dio un diámetro de 11. De 11. Ustedes lo que tienen que hacer
Por eso yo me refiero que es un modelo iterativo. Espera, disculpa, ¿qué hora es? Ah, son 10 para las 6. Me asusté. Ya, por eso yo les comentaba adelante que es un modelo iterativo. ¿Por qué? Porque si ustedes no le dan el diámetro, ustedes asumieron un diámetro mayor de 12,5. Entonces ocuparon un factor de corrección en el caso 3 de 0,914. Pero cuando ustedes calculaban el diámetro de esta forma, les dio un diámetro, por ejemplo, de 10. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es corregir otra vez. ¿Por qué? Porque ustedes cuando corrigieron el consumo de energía, o mejor dicho, calcularon los factores de corrección, asumieron un diámetro mayor a 12,5, pero calcular el diámetro de la forma con la potencia eléctrica le dio un diámetro de 10. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, volver al factor de corrección, volver a calcular esto, y ahora sí pueden calcularlo, ahora pueden calcular, tienen que calcular otra vez el diámetro. ¿Por qué? Porque este factor de corrección que ustedes corrigieron otra vez, por ejemplo, calculan está acá, consumo de energía. Entonces, si ustedes ese diámetro lo cambian, va a cambiar el consumo de energía. Si cambia el consumo de energía, cambia este diámetro. Entonces, ustedes van a obtener como por segunda vez otro diámetro. Y ahí, obviamente, que casi la segunda vez siempre se obtiene el tiro después. No hay que calcular una tercera vez. Pero existe la posibilidad que tengan que calcular unas 3 veces el diámetro. Astigar una forma como menos error. Y ese error lo mencionan en el libro que yo les comento. ¿Entendieron o me enredé? Dígame nomás. ¿Cuál es medio enredado? ¿Se entendió? ¿Al tiro? Ah, no. Ya, voy Igual a sí, seguir. Ah, ¿qué cosa? no, que sí se entendió. Ah, bueno, ya. Entonces, determinar datos técnicos. Tonelaje de barras o de bolas, barra máxima o bola máxima, collar de barras o collar de bolas, distribución de collar de barras o de bolas. Entonces, pasos genéricos. Espérame, porque acá no está. Ah, acá está, ya. En el caso que no tenga, yo determinar el número de equipos. ¿Qué hago para esto? Calcular el consumo de energía, con el modelo conocido de molino, calcular su potencia eléctrica, luego utilizar lo siguiente. Utilizar la siguiente fórmula para determinar número de equipos. El número de equipos va a ser igual al consumo específico de energía, o el consumo de energía dividido la potencia eléctrica. Las dos variables deben estar en la misma unidad. Para ello utilizaremos el consumo de energía en kilowatt y lo ingresaríamos de la siguiente forma. Número de molinos es igual a 1,34 por el consumo de energía dividido la potencia eléctrica. Veremos un poquito. Ya. Sí. Ya. Determinar datos técnicos. Lo mismo. Tonelaje de barras o de bolas, barra máxima o bola máxima, collar de barras, o sea, collar de barra o de bolas, distribución de collar, de barra y de bola. Datos extras. Se puede calcular el porcentaje llenado. Puede ser el porcentaje llenado es igual a 1,13 menos 1,26 por la altura la altura de llenado me refiero, dividido en el diámetro del molino. Tonelaje de carga inicial va a ser el porcentaje llenado por el diámetro en pies al cubo dividido en A. El A, dije buscar lo que tengo acá. Este es el tonelaje de carga inicial. No me acuerdo cuál era la. No. Para el caso de molino de barra es 6,8 y para bolas 8,4. Después el largo y el diámetro, que es como la razón. Todo en pies. Barra máxima en pulgadas
va a ser, sí, el F80 del molino elevado a 0,75 sobre 160 por el work index, por la densidad in situ, sobre el porcentaje de velocidad crítica, por el diámetro en pies elevado a 0,5 y todo esto por 0,5. Según está elevado a 0,5. Déjame buscar. Está elevado a 0,5. Es elevado. Y el caso de la bola máxima, en pulgadas también va a ser el F80 sobre un K. El K depende del molino. Circuito abierto, molina húmeda, circuito abierto o cerrado, descarga por rebalse, descarga por diafragma y circuito abierto cerrado para seco en diafragma. Y acá hay un valor de K asociado a cada uno de estas características. Esto elevado a 0,5, esto por el work index, por la densidad in situ, sobre la porcentaje de la velocidad crítica, por el diámetro en pies elevado a 0,5 y todo esto elevado a 0,34. Y así uno obtiene la bola o la barra máxima. Acá va a ser obviamente la bola, va a ser el caso, va a ser el diámetro de la bola. Y acá el largo. Y esto es un ejemplo de distribución de collares. Por ejemplo, en el caso que ahí me dio una bola máxima de 4,5 pulgadas, de esta forma se distribuye mi collar de bolas. Voy a tener 23% de lo que va a entrar como collar, 23% va a ser bolas de 4,5 pulgadas, un 31% va a ser bolas de 4 pulgadas, 18% y así sucesivamente. Siempre no existen ya las bolas de 1 pulgada, así que estas como que como que se fusionan y es como 1, o sea, 2,2% va a ser para 1,5 pulgadas de bola, en porcentaje obviamente. Eso. ¿Dudas con respecto a esto? Es igual para estos casos, por ejemplo, si me da una bola máxima de 2 pulgadas, lo mismo, voy a tener 40% de lo que entra en peso, me refiero, en el collar de bolas, un 40% va a ser unas bolas de 2 pulgadas, 45% va a ser bolas de 1,5 pulgadas y 15% bolas de 1 pulgada. Acá se fusionan, yo creo. Bueno, son chicas, así que no creo que se fusionen. En este caso, que hay con mucha diferencia entre este y este, se van a fusionar. Para el caso de barra es igual. Que me dio una barra de 5 pulgadas, voy a tener un 18% de las barras, va a ser igual a 5 pulgadas. 22% de las barras, 4,5. Y así sucesivamente. ¿Dudas? Ya, Ninguna yo. ejercicio. No, Pipe. ¿Qué pasó? No. Ah, ya. No hay duda. Ya. Dice, una futura planta de sulfuros con potenciales de 55.000 toneladas por día, dato. Dice una utilización efectiva del 97%. Puta, yo soy re malo para escribir estas cuestiones. Ya, espérame que yo voy a analizar con el tema del... Ah, pero mejor resalto, po. Ya, ahora sí. Tengo un pulso horrible. Ya. Marcado. Entonces, tenemos este dato que es importante. Oh, soy pésimo. Ya. Ya. Desea comprar la opción SAC con 2 molinos secundarios. Comparar mejor. Comparar la opción SAC con 2 molinos secundarios con una planta de molina convencional de barras bolas. Con la configuración de barras a 2 bolas. Dato. Ya. Cada una de estas secciones de molienda obtendrá mineral chancado. El chancado tercero opera con un circuito abierto desde el stockpile, donde se obtiene una distribución 80% bajo
11.000 micras. Ya este dato, ¿por qué? Porque si me dicen que el chancado terciario no, me entrega un material 80% pasante bajo 11.500 micras, esta va a ser la entrada al molino. O sea, el P80 del chancador terciario va a ser mi F80 al molino. La tarea será seleccionar el o los molinos de barras que puedan o deben alimentar a 6 molinos. Me dan las medidas. 17 por 25 de bolas. Los que demandan 3.800 kilowatts o eso, con capacidades de aproximadamente 400 toneladas por hora cada uno, al recibir un F80 de 3.600 micras. Entonces, si mi chancador de bolas me entrega, o sea, recibe, mejor dicho, un F80 de 3.600 micras, es porque este F80 fue el P80 del molino de barras, en simples palabras. ¿Por qué? Porque el barras me entrega el bolas. El valor de P80 de este producto será cercano a la malla 65. ¡Oh, qué horrible! Lo siento, chiquillos, pero soy pésimo para estas cosas. El mineral se identifica como un pórfido cuprífero de cobre de densidad 2,7 y aparente 1,72, con un work index de 16,5 kWh, o sea, kilowatt hora por tonelada, que es una dureza media alta. Operaciones en paralelo han recomendado molinos de barras tipo overflow, rebalse, estos rebalse, y el mercado ofrece molinos de dimensiones con llenado de 34%, con velocidad de giro de un 75%. Los modelos disponibles de comprar son 14 por 21, 15 por 21 pies, tamaños expresados en diámetros por largo, todos en pies. ¿Enredado? Igual sí. Ya, vamos a proseguir solamente. O sigo unas cosas haciendo otras cosas. Ya. Ya, este ejercicio, entonces, me dice que tengo 6 molinos de bolas. Y la configuración es un barra es a 2 bolas. Por lo que si tengo 6 barras, o sea, tengo 6 bolas, es porque tengo 6 molinos de barras. Entonces, un molino de barra alimenta a 2 molinos de bolas. Entonces, se pide seleccionar los equipos que hacen esta tarea, tanto en número como en tamaño de molinos, diámetro por largo, desde el cálculo y comercial, HP y kilowatt del motor comercial a comprar, hoy que está mal redactado, para el molino, porcentaje, use solo las opciones anteriores descritas, barras que recarga, que usará barra máxima, y toneladas de barras que se comprarán para carga inicial, la distribución de... Uy, que está muy raro redactado. Yo no hice esto. Ya. No estoy por acá. Me atacaron todos y yo leseando con el tema del tacador. Chao, destacador. Ya. Dato. El tema de la capacidad. ¿Qué mineral tengo? Conozco lo que viene antes, después. Distribución, capacidad, distribución, work index, eh, operan por descarga, porcentaje llenado, porcentaje de velocidad crítica y los modelos que tengo disponibles en el mercado. Entonces, datos, otra vez datos. Siempre esto es bueno hacérselo, o sea, hacerlo. Tengo que el P80 de barra es 3.600 micras, el P80 de bola son 200. Acuérdense que el P80 de barras era este, que es el F80 del de bolas. Ese dato es importante. Porque acá no se lo dicen explícitamente que el de o sea, el de barras te entrega este P80. Nos dicen que el F80 del chancador, o sea, del de bolas, son 3.600 micras. Entonces, esa parte se entiende, ¿no? Sí, sí. Ya, bueno. Me dan la capacidad del molino de bolas en toneladas, obviamente. La densidad del mineral,
y la aparente también, el work index, la velocidad crítica, el porcentaje llenado, son por descarga los molinos de barras, el número de molinos son 3 y las medidas de los modelos. Se pide seleccionar los equipos que hacen esta tarea, tanto en número como en tamaño de molinos, desde el cálculo comercial, HP y kilowatt del motor comercial, a comprar para el molino, barra de recarga que se usará, barra máxima. Ah, eso me faltó comentarle. Creo que el profe lo dijo. Este collar de bolas casi siempre se ingresa solamente una vez. Y después todas las veces, creo que un molino se recarga todos los días con una barra máxima, o una bola máxima, mejor dicho, solamente se recarga con la bola máxima. ¿Por qué? Porque se supone que las barras que son de menor diámetro van disminuyendo su diámetro. Obviamente que esta disminución no es regular y es irregular, entonces no te quedan unas bolas perfectas, no van disminuyendo diámetro perfectamente. Entonces, este collar de bolas solamente se ingresa una vez. Y todas las demás veces solamente se ingresa la bala, o sea, la bola o la barra máxima. Dependiendo obviamente del caso que usted calcular. Ese es como dato, me olvidé de mencionarlo. Entonces, ya sí. ¿Cuántos cálculos hay que hacer para este ejercicio? Dos cálculos tanto para el 14 por 21 como para el 15 por 21. Primero, determinación de energía de Bond no corregida. Segundo, corregir la energía de Bond. Calcular el consumo energético. Calcular el diámetro del molino con fórmula del diseño. Obtener el valor de aproximado y seleccionar el valor comercial. Utilizar el valor comercial para calcular la energía del molino seleccionado. Cálculo de razón energética y cálculo del tonelaje de barras, barra máxima y el collar. Extra, cálculo de la velocidad crítica del molino. Hay que comparar. Pero creo que este no lo compara. No lo recuerdo muy bien, creo que no lo compara. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la energía de Bond, calculamos el work index, tenemos el work index, tenemos el P80 y tenemos el F80. ¿Qué hacemos? Calculamos la energía de Bond. ¿Cuánto es? 1 por 1,21. Este 1,21 es para los dos casos, porque la energía de Bond es independiente del diámetro que tenga el molino o del largo o del modelo. Solamente depende del work index, que es una característica propia de la roca, y del P80 y el F80, que es lo que uno tiene y lo que uno quiere. En este caso, uno tiene un F80, que fue entregado anteriormente por un chancador terciario, posiblemente, y aparte tenemos un P80, que es lo que queremos nosotros. Entonces, después tenemos la corrección de la energía de Bond. La energía de Bond, ya, acá lo hace como, si se dan cuenta, lo hace de forma distinta, pero al final es lo mismo. Solamente que antes de calcular el consumo energético, corrige la energía de Bond. Entonces hace la energía de Bond, que es esta, por la pitatoria de los factores corregidos. Ya, eso. Va a ser la energía de Bond por la pitatoria. Entonces tenemos factor 1. Si la molienda en barra es húmeda, asignar un valor de 1. O seca, asignar un valor de 1,3. Para este caso es húmeda, porque lo dicen. Entonces el factor de corrección va a ser 1. Para molienda de barra, este valor siempre es 1. El de barras, factor 2. Factor 3, el diámetro el valor del diámetro en este caso, como los dos diámetros son mayores a 12,5, el factor de corrección va a ser de 0,914. Se ocupa un F3 de 0,914. Factor 4, cálculo del F óptimo. Si F80 es menor o igual a toda esa tontera, el valor es 1. Como el F óptimo es 14.202, el valor es 1. El F80 era... ¿Cuánto era el F80? El F80 era de 11.500. Entonces es menor que el F óptimo y el valor es de 1. Factor 5, para este caso, el número de barras, siempre el factor 5 es 1. El factor 6 se calcula. Para todos los casos, no, acá no siempre 1. Este es el factor 6. No, este omítalo, porque acá no es para siempre 1. Calcular la razón de reducción. La razón de reducción es el F80 sobre el P80. Lo ocupan como R80, pero acá es P80. Calcular el P óptimo. Ah, esperen. Esperen, chiquillos. Compara la razón de reducción.
Ya, sí. Eh, si no tiene ese valor, el LD es 1,5, la razón largo diámetro, si no se calculará como largo molino dividido en diámetro del molino. En este caso a ti nos dan el largo y nos dan el diámetro. Tenemos dos casos. Para el caso, para este caso, el R va a ser igual a 11.500 sobre 3.600. Y eso va a ser igual a 3,19. Sí. Como no está entre 13 y 17, este valor se calcula con el F de la siguiente fórmula. Ah, hay que corregirlo, porque antes, hasta ahora estamos comparando los R's. Y este R tiene que estar en un intervalo. A ver, la razón de reducción en el factor 6 del caso de bolas, o sea, de barras, tiene que estar en un intervalo de más menos 2. Entonces, la razón de reducción tiene que estar entre el intervalo de la razón de reducción óptima. Voy a volver a la tablita. Voy acá a salirme. Descartar. Acá, esta. Este. Acá la razón de reducción óptima va a ser igual a 8 más... ¿Está bien? ¿Se está viendo, no? Sí, sí se ve. Ya. En el caso del factor 6, tenemos que la razón de reducción óptima va a ser igual a 8 más 5 por la razón largo diámetro. Y la razón de reducción normal, o sea, la que es el F80 dividido en el P80, tiene que estar entre más menos 2 la razón de reducción óptima. En el caso que esta no esté entre más menos 2, como el caso que estamos viendo ahora, se tiene que corregir. ¿Y cómo se corrige? 1 más la razón de reducción, que es el F80 dividido en el P80, menos la razón de reducción óptima, que es 8 más 5 por la razón largo diámetro, todo esto elevado a 2 sobre 150. Acá está. Esa parte, me acuerdo que dije que siguieran ustedes nomás, pues esa parte es importante. Entonces, acá dice, como no está entre 13 y 17, supongo que la razón de reducción óptima era 15, este valor se calcula con el F de la siguiente fórmula. F6 es igual a 1 más la razón de reducción menos la razón de reducción óptima elevado a 2 sobre 150. Para el caso del molino de 14 pies es 2,01 y para el molino de 15 pies es de 1,93. Dice, como el chacol tercero opera con un circuito abierto, nos decían, el valor es de 1,4. Después, la pitatoria para el caso del molino de 14 pies es de 2,57 y para el caso del 15 pies es de 2,47. Entonces, calculamos el consumo va a ser la energía de Bond por la pitatoria, por la capacidad efectiva, dividido la eficiencia. La eficiencia no nos decían, entonces asumimos que 90 es 0,95. Y acá ya vi un error. Sí, acá ponen errores. Acá por si acaso. Si ustedes lo hacen después, lo quieren ver la ayudantía lo enunciado, acá decían que era de 97%. Y acá asumen que es 95%. Así que esta ayudantía tiene errores, así que ojo con eso. Va a ser la energía de Bond por la pitatoria por el tonelaje por día dividido en 24 por la utilización efectiva dividido en la cuestión del motor, que era siempre 95%. Repito, acá es 0,97. Entonces tenemos que el consumo. eh, Esto está en kilowatt, y para pasarlo a HP se multiplica por 1,34. Y esto vendría siendo el consumo de energía para el molino de 14 pulgadas y de 15 pulgadas. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizar la siguiente fórmula para determinar los números de equipos, número de molinos, y las dos variables deben estar en la misma unidad. Para ello utilizaremos un... Ya. Entonces, utilizar la siguiente fórmula para determinar la potencia eléctrica.
nos vamos a la fórmula que yo mostré anteriormente, que era una cuestión gigante, donde acá era el KD, o sea, el KR para el caso del barra, esto es el KR, acá está el diámetro del molino elevado a un 3,5 por el porcentaje de llenado, que entra como porcentaje, o sea, entra como número, elevado a un 0,555, que también dependía del molino, en este caso como un molino de bola, se ocupa este valor, por el porcentaje de la velocidad crítica, elevado a este valor, por la razón largo diámetro. Entonces vamos a tener dos potencias eléctricas, uno para el molino de 14 pulgadas y otro para el molino de 15 pulgadas. ¿No es 15 pies? ¿Cómo es un molino de 14 pulgadas? Es 15 pies. Entonces, tenemos que el número de molinos para 14 pies lo dividimos en el consumo de energía dividido, que es, a ver, esto es lo que gastaría, este consumo es lo que gasta como el circuito en general. Entonces lo estamos dividiendo en la potencia eléctrica que ocupa un molino. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos, dividimos, y si queremos utilizar un molino de 14 pies, o sea, sí, si queremos dimensionar molinos con 14 pies, se debe utilizar 3,99 molinos. Y en el caso de 15 pies, es 3,23. Si se dan cuenta, ¿cómo se lo puedo decir? Nosotros nos exigían 3 molinos. Entonces ustedes deberían eliminar, porque no cumple. Tienen que decir, dado que, no sé, con los dos casos que se dan, se deben utilizar más de 3 molinos. Porque en el caso de molino de 14 se ocupan 4, y de hecho 4 justo. Y en el caso de 15 está pasado de 3, entonces hay que ocupar 4 molinos. Pero yo me acuerdo que el semestre pasado el ejercicio como que se seguía igual para como completar entero el ejercicio. Pero en estricto rigor, ustedes deberían seguir hasta acá y decir, no se puede utilizar estos molinos porque no es con estos dos molinos, o sea, con estos dos diámetros, se ocupa más de 3 molinos, que es lo que se requiere en el enunciado del ejercicio. Nos decían 3. Ahora se ocupan más de 3, uno más. Entonces, de hecho, el ejercicio debería llegar hasta acá, pero después igual se sigue. Tonelaje, calculamos el tonelaje, la barra máxima y el collar de barras. Toneladas cortas de barras es el volumen de llenado por la razón largo diámetro por el diámetro elevado a 3 sobre 6,8. Y esto es igual a 205,8 toneladas cortas. Barra máxima va a ser un F80 elevado a 0,75. Sí. El work index, la densidad normal, la in situ, sobre el porcentaje de velocidad crítica por el diámetro elevado a 0,5 y todo esto elevado a 0,5. Y eso me da que la barra máxima es de 2,79 pulgadas. ¿De cuánto es el largo de la barra? Por lo que ya, por lo que se necesita un collar cuya barra máxima tenga un tamaño de 3 pulgadas. Si es así, necesitamos, nos vamos a la tablita, puedo ver atrás, 3 pulgadas. 3 pulgadas acá. Este es el collar de barras. Entonces nos dio aproximadamente 3 pulgadas y nos ubicamos acá. Entonces nosotros necesitamos que un 31% de las barras sean de 3 pulgadas, el 39% sea de 2,5 pulgadas y el 30% sea de 2 pulgadas. Nos vamos acá. 31, 30 y 30. Sí, 31, 39 y 30. 3, 2,5 y 2. Cálculo del número de barras. Bueno, acá lo multiplican yo creo que por el tema del collar, por el peso y todo ese tema. Después calculan, como dato extra, uno puede calcular la velocidad del molino, que revoluciones por minuto del molino son 42,305 si el diámetro es en metros, o de 73,63 si el diámetro está en pies. Las revoluciones por minuto va a ser 5,47 revoluciones por minuto. Yo voy a mandar, insisto, vean el tema de la hoja que les mandé, hay un PDF que les mandé. Le mandé un libro
En ese libro está todo este tema de la energía de Bond, y ahí está muy bien explicado. Y aparte les mandé el que se llama el formulario de aplicaciones de Fred Bond a la molina de minerales, barras y bolas, que es como un extracto del mismo libro, pero está como, especialmente como un formulario, pero lo mismo. Después, cuidado con las unidades, la velocidad crítica, el porcentaje llenado. Ah, sí, yo me confundía, porque yo pienso que el BP es la velocidad, o sea, la velocidad crítica, pero en verdad es el porcentaje llenado. Y el CS es el porcentaje de velocidad crítica. La fórmula ocupa las fórmulas que de barras y de bolas en bolas. Ah, de barras en barras y de bolas en bolas. No confundirse. Y este, tarea. Ella, no, tarea. Háganlo, bueno, van a tener receso, así que les recomiendo que lo hagan. Y si quieren me lo mandan y eso lo reviso. Me lo mandan con procedimiento, con respuesta. Yo creo que lo tengo hecho. Así que eso. ¿Alguna duda? No vive. O sea, ya al menos. ¿Alguien tiene, otra persona tiene dudas? No, nada. Ya, buena. Así que eso pues, chiquillos y chiquillas. Fue de mi parte. Ya, vive, gracias. Ya, buena que estén bien. Cualquier cosa me preguntan en receso, no tengo ningún problema en contestar. Si quieren ese ejercicio que yo les mostré recién, me lo mandan hecho en un Excel, como ustedes más la acomode. Con respuesta, yo se los reviso. Igual que para arneros. Yo voy a tratar de buscar cosas para arneros